Quisiera que meditáramos en esta tarde, que ya se hizo tarde, en la palabra del Señor y bajo un tema muy importante: ¿qué impide tu bendición? Ese es el tema de esta tarde. ¿Qué impide tu bendición? Leemos aquí en las Sagradas Escrituras, en este verso, en el capítulo 13 y el verso 14, la palabra que el Señor le habla a Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo más importante que yo veo es, amados hermanos, que Dios siempre nos ha llamado a nosotros con un propósito. Dios nos llamó a nosotros con un propósito. Así como Dios llamó a Abraham, así también Dios nos ha llamado a nosotros con propósito. Ninguno de los que está aquí está por casualidad. Ninguno de los que estamos aquí es porque digamos yo estoy aquí porque ni sé por qué estoy. Porque si habría una mentalidad así, entonces diríamos estamos perdidos. Pero yo creo que todos estamos aquí con un propósito. Y ese propósito en algunos se ha cumplido, en otros no se ha cumplido, pero se debe de cumplir ese propósito. ¡Aleluya! Amén. En algunos dicen, bueno, ese propósito con el cual yo fui puesto en la tierra ya se cumplió. Bendito sea el nombre de Dios. Y podemos darnos cuenta a través de la palabra de que Dios llamó a Abraham con un propósito. Y en ese llamado que Dios le hace a Abraham, le dice: sal de tu tierra. Lo primero que el Señor le dice: sal de tu tierra. Óigase bien, esa es la primero que nosotros debemos de hacer: salir del lugar que impide una bendición. Dios no podía bendecir a Abraham en ese lugar donde estaba. El propósito de Dios no se podía cumplir en Abraham, en el lugar que él se encontraba. Pero el Señor le dice: sal de tu tierra. ¿Por qué le dice el Señor sal de tu tierra? Porque el lugar, esa tierra que era Ur de los Caldeos, que así se llamaba el lugar, es el lugar idólatra. Y Dios no podía bendecir a Abraham ahí, en medio de un pueblo que estaba totalmente alejado de Dios. Entonces el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de ese lugar donde tú estás, a una tierra que yo te voy a mostrar. Oigas eso también, bien importante. El Señor no le muestra el lugar a Abraham. El Señor no le dice vete allá, sino al que te voy a mostrar, pero tenía que salir. Por eso dice la Biblia que esa fe que tuvo Abraham le fue contada por justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, a Abraham se le dice: sal de tu tierra, sal de ese lugar. Cuando si nosotros en nuestra vida queremos que el propósito de Dios se cumpla, tenemos que salir del lugar que impide esa bendición. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿No es cierto que la Biblia dice así? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que somos peregrinos y extranjeros. Que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Cuántos tienen esa ciudadanía ahí arriba? Entonces somos peregrinos y extranjeros. No pertenecemos a esta tierra, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Ese es nuestro lugar. Entonces ahora, ¿por qué muchas personas hoy en día no reciben la bendición? No reciben eso que ellos desean: estar en la presencia del Señor, porque todavía están haciendo las cosas del mundo. Se fue el gozo. Aleluya. Porque todavía están haciendo las cosas que el mundo hace, porque todavía practican lo que el mundo practica, porque todavía se deleitan en las cosas del mundo. Y no te puedes gozar en el mundo y en la iglesia. Debes de gozarte en la iglesia, si eres de la iglesia, si eres de Cristo. Debes de gozarte en las cosas de Cristo, en las cosas espirituales. Si eres del mundo, entonces te vas a gozar en las cosas del mundo. La Biblia dice que no podemos servirle a dos señores, que tenemos que aborrecer a uno y amar al otro. Y el Señor lo deja así claro. Aborrecemos a uno y tenemos que amar al otro. Entonces la decisión es propia.
a quién decidimos nosotros amar, a quién decidimos nosotros aborrecer. Y yo le digo que es mejor que aborrezcamos las cosas del mundo, que aborrezcamos al diablo y amemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que dio su vida por cada uno de los que estamos aquí. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora a nosotros, que salgamos de él, que no practiquemos las cosas que el mundo practica. Y ese es el problema hoy en día para muchos creyentes, que no reciben bendición porque están pisoteando más el mundo que las cosas de Dios. Están más en las cosas del mundo, se deleitan más en las cosas que el mundo practica, y cuando llegan al templo a adorar al Señor es aburrido, no hay gozo, porque sienten que en la fiesta hay más gozo, porque sienten que en los placeres del mundo hay más gozo. Y qué tremendo que una persona llamándose cristiana pueda hablar de esa forma. Cuando verdaderamente salimos de las cosas del mundo y los metemos en lleno a las cosas de Dios, hay bendición. Nos deleitamos en las cosas del Dios, nos deleitamos en la presencia del Señor, porque la Biblia dice que donde está el pueblo de Dios hay libertad, hay vida, hay gozo, hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y le dice también Dios a Abraham: sal de tu tierra. Y número 2 le dice: sal de tu parentela, de la casa de tu padre. Otra orden que el Señor le da: sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Porque probablemente el papá es una bendición, la familia, pero a veces son estorbo. ¿Sabía usted? El Señor dijo: el que no dejare padre ni madre no es digno. Ahora, quiero explicarle eso. No quiere decir de que uno va a estar aborreciendo a los familiares. No, en ningún momento. Ni que uno se va a apartar y decir, no, simplemente lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham, que saliera él, porque el propósito que Dios tenía con él era un propósito especial. Pero en el lugar donde él estaba y con la familia que él estaba, él no podía recibir el propósito de Dios. Él no podía ser bendecido en ese lugar donde él estaba. Hay veces que en el lugar donde tú estás no puedes ser bendecido, pero tú sales y tú dejas a esas personas, tú vas a recibir la bendición de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y le dice el Señor a Abraham en el capítulo 11 y el verso 31. Podemos darnos cuenta que dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot su hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y ahí se quedaron. Oiga eso, el Señor no le dijo eso a Abraham. El Señor no le dijo que tomara a su papá. El Señor no le dijo que tomara a Lot, su sobrino, pero probablemente, como aquí dice la Biblia, que el papá de Lot había muerto, entonces responsablemente se quedó Abraham de responsable de su sobrino y salió con él. Pero el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios era que saliera Abraham, nada más con su esposa, que no tomara a su papá, que no tomara a su sobrino, que el propósito se iba a cumplir en él si él obedecía esa palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor le dice a Abraham? En el capítulo 12 podemos ver: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y venga la bendición: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa era la bendición de Abraham. Ese era el propósito con que Dios lo estaba llamando. Yo le voy a decir hoy, si Dios llamó a Abraham con un propósito, esa palabra es para nosotros hoy en día, que Dios nos ha llamado con un propósito, y ese propósito es de bendecirlo a cada uno de nosotros. Yo lo creo así, que hay un propósito en nuestra vida, hay un propósito para cada uno de nosotros.
Y a veces no se cumple porque hay desobediencia en nuestra vida. Por eso el propósito no se cumple. Veamos que Abraham sale con Lot. El papá se queda, muere en Harán. Ahí lo entierran. Pero él continúa con Lot, caminando hacia el lugar donde Dios le había dicho que le iba a mostrar. Pero Dios no se lo mostraba a Abraham. ¿Y por qué razón Dios no le mostraba? ¿Por qué se demoró la bendición? ¿Por qué razón fue que hubo una distancia? No lo podemos decir exactamente cuánto tiempo se demoró, pero ¿sabe cuál fue la razón de haberse demorado? Era porque Abraham estaba ahí con Lot. Y aunque usted no lo cree, aunque yo tenga problemas allá arriba con Lot, pero Lot, él era un estorbo a Abraham. Lot le era un estorbo a Abraham en el camino. Y por eso la bendición se detuvo. Porque le era un estorbo. Yo no sé qué es lo que le estorba a usted hoy en día. Yo no sé qué te puede estar estorbando a ti para recibir la bendición. Yo no sé qué le puede estar estorbando a ti que usted ora, ayuna, vigila. Espero que lo haga. Y usted no recibe esa bendición. Usted tiene que hacer un análisis en su vida y decir, ¿por qué razón es que yo no la estoy recibiendo? ¿Por qué razón es que yo no estoy recibiendo la bendición o con el propósito con que Dios me llamó? Porque hay un propósito, hermanos. Pero tienes que hacer ese análisis. Vaya a ser que hay alguien ahí a tu lado o puedas estar practicando algo que impide tu bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Y podemos darnos cuenta aquí a través de la palabra, en el verso 3, dice la Biblia, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Sabe que la bendición, cuando Dios te llama, a ti te da una bendición. Pero muchos nos conformamos con un poquito. Dios no solo quería bendecir a Abraham con un poquito, con una miseria. Dios es un Dios bondadoso. Es dueño del oro y de la plata. Él nos puede bendecir abiertamente y abundantemente. Pero no sabemos si estamos preparados para recibir esa bendición. Y debemos de estar preparados para recibir esa bendición. Entonces nos damos cuenta que hay dos cosas que hacer. Hay que salir del lugar donde estamos, que nos impide la bendición, apartarlo de aquellas personas que están estorbando en nuestra vida espiritual. Porque aunque usted no lo crea, hay personas que te son de estorbo. Aunque usted no lo crea, hay amistades que te son de estorbo, que no te dejan prosperar la vida espiritual. Porque cada vez que tú conversas con ellos, están conversando de cosas del mundo, están conversando de la fiesta, están conversando de los placeres, están conversando de idolatría, están hablando de sexo, están hablando de pornografía, están hablando de adulterio, están hablando de fornicación, están hablando de mentira. Esas cosas te impiden a ti y a mí para recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si tú conversas con personas que son cristianas, que hablan de la palabra del Señor, que meditan en las cosas santas, entonces vas a ser bendecido. Entonces hay que empezar a analizar con quién nos estamos relacionando. Hay que empezar a ver quién es el que está a nuestro lado. Si el que está a nuestro lado nos está estorbando o nos está haciendo de bendición. Hay que empezar a examinar, hermano. Hay que empezar a examinar nuestra casa. Hay que empezar a ver qué es lo que tenemos nosotros metidos en casa. Hay que empezar a ver qué es lo que puede estar estorbando y estancando la bendición en tu familia. Porque cuando Josué, ¿se recuerda usted lo que le pasó a Josué? Había tenido la victoria cuando fue a Jericó. Los muros cayeron y todo era una bendición. Pero cuando le tocó ir a Jair, y fueron a examinar y dijeron, no hay necesidad de mandar todo el pueblo, no hay necesidad de mandar todo el ejército, simplemente manda un grupo de personas, nada más. Porque la victoria la vamos a tener. Y mandó un grupo nada más. Y no es cierto que vinieron derrotados. Y ellos no se explicaban porque habían mandado a los mejores hombres, pero habían venido derrotados. Entonces Josué se queda asustado y cae de rodillas.
Fíjense, lo primero que debe de hacer un hombre es eso, caer de rodillas y pedirle la dirección a Dios. ¿Por qué suceden las cosas? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Caer de rodillas y preguntarle a Dios por qué está sucediendo esto en mi vida. ¿Por qué está sucediendo esto en mi familia? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Que no recibo la bendición. Tenemos que preguntarnos eso. Tenemos que ir a Dios a preguntarle las cosas para que Él nos dé la mejor explicación y la mejor respuesta y la mejor salida a nuestros problemas, a nuestras angustias, a nuestras dificultades. Y Josué se quedó orando de rodillas. La Biblia dice desde la mañana hasta la tarde. Y el Señor le tocó y le dijo: Josué, levántate. Ya no estés clamando, sino que revisa al pueblo y investiga qué es lo que hay. Revisa al pueblo y investiga a ver qué es lo que está pasando en el pueblo. Y Josué lo hizo. Y se levantó de orar y reunió a todo el pueblo y empezó a preguntarles que si estaba pasando algo en ellos. Porque a veces la bendición se estanca por lo que está pasando en tu vida. La bendición se estanca por lo que está pasando en nuestra vida. Y no nos damos cuenta. Y reunió Josué a todo el pueblo. Y cuando reunió a todo el pueblo, estaba ahí aquel hombre que se llamaba Acán. Y se le había dado un mandato a ellos: cuando vayan a Egipto, a Jericó, no vayan a tocar nada. No toquen nada, porque eso es anatema, es maldito. No se vayan a traer nada de ahí. Pero aquel hombre violó ese reglamento y se trajo ahí un lingote de oro y un manto babilónico. Y no le dijo a nadie. Se quedó quietecito. Y dice la Biblia que lo guardó debajo de su tienda. Y ahí lo mantuvo por un tiempo. Y eso estancó a que Israel tuviera la victoria. Eso estancó a que Israel pudiera obtener la victoria cuando fue a pelear con los de Jair y venía derrotado. Usted ve ahora muchas personas hoy con una vida derrotada. ¿Sabe por qué? Porque tienen algo escondido de lo anatema, de lo que Dios aborrece. Y si Dios aborrece algo, esa bendición se va a estancar en tu vida personal y se va a estancar en tu familia, y en todo lo que toques y hagas no va a ser bendecido, porque tienes algo que no pertenece a los siervos y a las siervas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque tienes algo ahí, y mientras no saques eso que tienes ahí, nunca vas a poder recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Nunca se va a cumplir el propósito con el cual Dios te llamó a ti y a tu familia. Nunca recibirás la bendición, pero hoy en esta tarde el Espíritu Santo puede obrar y meterse en tu corazón y empezar a sacar lo que estorbe en la bendición para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios no viene para matar, sino para dar vida. Pero viene a tiempo. Viene a tiempo la palabra del Señor. Entonces hay que empezar a analizar qué es lo que puede estar en nuestra vida. Hay que empezar a analizar qué es lo que puede estar estorbando. Y hay que empezar a sacar cosas de nuestra vida personal y aún cosas de nuestras casas. Cosas que estanquen la bendición de Dios. Dice la Biblia en el verso 5: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Mire, Lot había prosperado. Cuando tú eres bendecido, los que se acerquen a ti van a ser bendecidos. Eso es así. Si tú estás bajo la cobertura de Dios, el que se acerque a ti va a ser bendecido, porque tú eres un bendecido. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Entonces el que se acerque a usted va a ser bendecido. Lot fue bendecido no porque él tuvo todas esas ganancias y todas esas bendiciones. Cuando salió de Ur de los Caldeos era un bebé, era un niñito, y probablemente Abraham lo llevaba de la mano, pero ahora creció, y como estaba bajo la bendición de Abraham, ha obtenido muchas bendiciones. Porque dice aquí en el verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, que había sido bendecido. Y dice la Biblia
que empezaron unos problemas a haber entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Había problemas, habían dificultades. Pero aquí yo veo, hermanos, problemas y dificultades siempre van a haber. Siempre. Aquella persona que diga que no tenga problemas en su vida, ya no deberíamos de estar aquí, deberíamos de estar en el cielo. Pero mientras estemos aquí, vamos a tener problemas y dificultades. Pero depende cómo los resolvamos. Ahí es donde está la cosa. Depende cómo los resolvamos y qué acción determinemos. A Abraham se le presenta esta dificultad, que Lot ha crecido. Lot se ha hecho grande, se ha hecho millonario, tiene ahora ovejas, tiene vacas y ha prosperado. Y ahora no solo tiene eso, sino que tiene siervos a su mando que le obedecen. Y se presenta el problema con los siervos de ellos. Pero esto llega también a Abraham y llega también a Lot. Pero me encanta la determinación. Dice la Biblia que cuando llegó esto a ellos, y dice en el verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Óigase esto. Estos eran los pueblos que habitaban ahí. Ellos se estaban dando cuenta del problema que había entre Abraham y Lot. Nosotros debemos de ser bien cuidadosos con nuestro testimonio. Que a veces nuestras discusiones y nuestros problemas, si se pudieran resolver fácilmente, no necesariamente debería de saber todo el mundo, peor si son inconversos. ¿Usted sabía eso? Peor si son inconversos. Las cosas de la iglesia, dice Corintios, que se resuelven dentro de la iglesia. No tienen que venir los del mundo, ni nosotros ir al mundo, sino que se van a resolver dentro de la iglesia. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Corintios. Entonces, Abraham se da cuenta que hay un grupo de personas que están ahí y que se están enterando de los problemas. Y por eso le dice Abraham en el verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos. Yo me imagino la posición de Lot ante Abraham. Ya era una posición fuerte, alterada, ya había crecido, ya no era el mismo niño, ya no era el mismo que no sabía, ahora tiene abundancia. Y cuando se presenta donde Abraham, ya le dice, mira, es más, yo pienso que no le dijo ni tío. Ya no le decía tío, ya le dijo, mira Abraham, así. Ya mira, aquí cuál es el problema, cuál es la dificultad. Tú tienes ganado, tú tienes todo esto y yo también lo tengo. ¿Cuál es el problema? Mira, tus pastores están con los míos metidos en dificultades, metidos en problemas ahí. ¿Qué vamos a hacer, Abraham? Porque ya hablaba fuerte. Ya él ya hablaba fuerte, ya sabía, ya tenía un conocimiento mejor. Pero podemos ver a Lot, un hombre, ¿sabe qué representa a Lot? Un hombre materialista, malagradecido. Un hombre materialista y mal agradecido. ¿Por qué razón mal agradecido? Porque había recibido la bendición bajo la cobertura de Abraham y no le agradeció, sino que al contrario, ahora se le opone y se pone, como decimos nosotros, se pone los pantalones y se pone al brinco y se pone al tú por Abraham. Pero ¿cuál es la actitud de un hombre que depende de Dios? ¿Cuál es la actitud de un hombre que vive por fe? ¿Cuál es la actitud de aquellos hombres que son íntegros delante de Dios? Que no dependen del mundo ni de las cosas del mundo, sino que dependen de lo que Dios diga. Porque aquí no estamos sirviéndole a los hombres ni obedeciéndole a los hombres, sino que obedeciendo lo que Dios diga en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre Abraham y Lot. Mire la posición de Abraham. Entonces dijo Abraham: no hay ahora altercado entre nosotros. No, eso no da a entender que fue que Lot llegó bien agresivamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí ha fijado que hay personas que llegan así? Aquí, yo ya sé eso y yo me la...
Pero Abraham tenía una posición, un carácter espiritual, un hombre de Dios firme, que no te embeleque en decir las cosas cuando se deben de decir o cuando no se deben de decir. Un hombre que determina lo que sabe y lo que debe de hacer. Y le dice, no haya altercado, hombre. ¿Cuál es el problema aquí? Que no haya problema entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Somos hermanos. Usted puede decir esas palabras con seguridad. Usted puede decir en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de alguien que te está ofendiendo, en medio de alguien que te está acusando, en medio de alguien que está hablando mentiras contra de ti, tú te puedes decir, no te preocupes por eso. Somos hermanos. Es el enemigo el que está actuando en tu vida, pero no te preocupes, porque tú y yo somos hermanos. Yo voy a orar por ti, yo te voy a bendecir en el nombre del Señor Jesús. Te voy a bendecir en el nombre del Señor Jesús. Voy a orar para que seas liberado. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Ese es cómo debe de actuar un hombre que depende de Dios. Pero si vamos y le decimos lo mismo, ¿qué va a pasar? Se va a armar una guerra. Se va a armar una guerra. Y vean lo que hace Abraham. Me gusta la decisión de Abraham. Le dice, no haya altercado, no haya problemas. Somos hermanos. Que los fereceos y todos estos judeos, que toda esta gente que se está dando cuenta, que no se den cuenta de lo que está pasando, porque tú y yo somos hermanos. Y entonces le dice, ¿y por qué no tomamos una determinación? Esto es lo que me gusta de Abraham. Tomemos una determinación. ¿No está toda la tierra enfrente de ti? Vea eso. No está toda la... Como ya había problemas, ¿verdad? Porque los dos habían crecido. Materialmente ellos habían crecido. Pero él le dice a Abraham, la decisión de Abraham, ¿no está toda la tierra enfrente de ti? Escoge. ¿Usted tendría valor de decirle a alguien, a un ventajoso así? Alguien que sea ventajoso, que solo esté pensando en lo propio. No sería fácil. No sería fácil. Hay que tener cuidado también. Pero vea, Abraham le dice, no está la tierra enfrente de ti. Un hombre decidido que vive por fe. Y le dice, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Un hombre decidido. Un hombre que no vive por lo que ve, sino que vive de parte de lo que venga de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Depender de Dios, no depender de las cosas que vemos. Porque muchas veces dependemos solo de lo que vemos, pero no dependemos por fe. Debemos de depender por fe. Cuando confiamos en el Señor Jesucristo, Él va a proveer las bendiciones y lo necesario para nuestra vida. Cuando le dijo esas palabras a Lot, no esperó mucho. No esperó mucho Lot. Dijo, está bien, y echó el vistazo a Sodoma. Aquí está en la Biblia. Echó el vistazo a Sodoma y a Gomorra, dice aquí, antes de ser destruida. O sea, que era bella. Era un lugar precioso. Había abundancia y su mente empezó a pensar y decir, aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer lo otro, y empezó a hacer sus planes. Y tomó ventaja de Abraham. Y no cree que la posición de Lot hubiera sido, ¿sabes qué, tío? Todo esto que yo tengo lo he tenido porque estaba a tu lado. Todo lo que yo he adquirido lo he tenido porque he estado bajo la cobertura tuya. Había pensado de esa forma. Todo esto lo tengo porque he estado contigo. Porque tú no has sido un hombre egoísta. No has sido malo conmigo. Me has dejado que yo prospere. Me has dejado que yo alcance lo que yo he querido. Pero no, la posición de él fue egoísta y envidiable. Y dijo, ¿sabes qué? Está bien. Entonces escojo las llanuras de allá, al oriente, porque mira eso que está bello ahí. Y Abraham le dijo, está bien, no te preocupes, vete para allá. ¿Y cómo le fue a Lot allá? Tremendo.
Pero ¿cómo le fue a Abraham después que se apartó Lot de él? ¿Y qué dice aquí la Biblia? Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Amado hermano, cuando nos apartemos de las cosas que nos impiden para recibir la bendición, entonces se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces vas a abrir los ojos y verás la bendición que Dios tiene para tu vida. Entonces emprenderás a ver con fe y la seguridad que Dios te va a bendecir, porque Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida y sobre tu familia, si te apartas de las cosas que impiden a esa bendición. Eso es lo que la Biblia dice. Y le dice aquí, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Oiga eso, hermano, alza ahora tus ojos. Es que a veces no puedes alzar tus ojos al cielo, porque lo que te rodea es bendición, personas que no te son de bendición. Como decía al principio, hay personas que no te son de bendición, hermano, que no es que las vas a abandonar por completo, pero por lo menos te vas a mantener alejado, en distancia. Y que la persona diga, bueno, pero ¿qué te pasa? No, es que sabes que hay una cosa, que yo le sirvo al Señor. Y el Señor me pide a mí que yo viva en santidad y apartado para Él. Y yo no debo de practicar las cosas que el mundo practica. Ni yo debo de practicar todo lo que las personas de afuera están practicando, porque esas cosas que ellos practican son abominación al Señor. Gloria a Dios. Santo. ¿Y cómo vamos a recibir la bendición? ¿Cómo tú vas a recibir la bendición? Al lado de personas egoístas, al lado de personas que no viven en santidad para Dios, al lado de personas inmundas que no respetan a Dios. ¿Usted cree que todo lo que está pasando en la televisión ahora mismo nos edifica a nosotros? ¿Nos edificará una telenovela? ¿Qué es lo que va a hacer la telenovela? Le va a abrir esa mente y le va a estar metiendo en la mente que sea infiel, haciendo planes para destruir a otro. Eso es lo que practica, porque eso es lo que se mira en todas esas cosas. Pura maldad, pura de sexo, homicidio, exactamente. Planifican homicidios, planifican cómo hacerle infiel a la persona, a la pareja. Y todo eso se está llenando la mente de muchos creyentes. Y eso impide la bendición en tu vida. Con quien tú andas, así vas a ser. Con quien tú conversas más, eso vas a aprender. Si tú andas con gente sabia, vas a aprender a ser sabio. Si andas con personas que solo hablan basura, que solo están hablando de otras cosas que no edifican, pues eso vas a aprender. Y justamente yo el lunes hablaba con alguien y conversaba esto mismo que le estoy diciendo a usted. Porque él se puso a hablar mucho de la Biblia y me dice, no pensé que este día el Señor me iba a hablar a mí. Porque cada vez que llego con alguien es hablar de tantas cosas, pero nunca los ponemos a hablar de la Biblia. Y eso es lo que hoy al día abunda, hermano. Nosotros hablamos del trabajo, nosotros hablamos de cosas, pero nunca hablamos de que nosotros estamos esperando al Señor. Nunca hablamos de que Cristo viene pronto. Nunca le hablamos a las vidas allá desesperadas en el mundo, anegadas en el pecado y la maldad, de que Cristo sana y salva. Porque muchas veces la vida está igual o peor. Y claro que no hay valor. ¿Cómo yo voy a hablar con valor? ¿Cómo yo voy a hablar con autoridad si mi vida está en problemas?
si mi vida está arruinada? Porque el diablo dice, la Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que ha venido a hacer. A matar, a destruir. Pero nosotros tenemos un Cristo de poder que vino a libertarnos y a darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que se le dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque todo eso te lo daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuántos reciben esa bendición? Esa bendición es para nosotros. Esa bendición es para nosotros. Nosotros debemos de levantar nuestra vista al cielo y mirar las promesas y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios tiene promesas, Dios tiene bendiciones, Dios tiene cosas buenas y agradables para nuestra vida. Dios quiere bendecirte, y esta es la tarde en que Dios te va a bendecir a ti y a mí, si tomamos una determinación ahora mismo de apartarnos de las cosas que nos impiden para esa bendición. Aleluya. Dios. Así es. Hoy es el momento de determinar, porque Abraham determinó y le dijo a Lot: agarra por donde tú quieres, pero apártate. Aunque él podía, con autoridad podía decirle: vete para allá, pero él le dejó que determinara él propio, porque él dependía de Dios, no dependía de lo que él dijera. Y el hombre que depende de Dios no se preocupa por todo lo que está pasando, porque Dios es el que está obrando en su vida. Y yo espero que Dios empiece a obrar en cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Esa bendición es para todos nosotros, amados. Las ventanas de los cielos se abrirán en abundancia para cada uno de nosotros. Pero tenemos que apartarnos. Esa es la promesa, esa es promesa. O sea, que cuando usted ve todas las personas que son bendecidas, que se habla de prosperidad, si la prosperidad es de bendición, el problema es que no puede prosperarte el Señor si estás en dificultades, si estás en pecado. Pero si vives para el Señor y te apartas, recibirás bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y ahora usted y yo debemos de alzar los ojos al cielo y decirle al Señor que esa bendición la queremos recibir. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición? ¿Cuántos nos preparamos para recibir esa bendición? Yo quiero esa bendición. Nosotros debemos decirle al Señor: yo quiero esa bendición, yo quiero eso que tienes para mí, yo quiero que tú abras la ventana de los cielos y derrames. Yo quiero que se cumpla el propósito que tú me llamaste, con el propósito que yo estoy en esta iglesia. Póngase sobre sus pies, iglesia.